Ministerio Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar nuevamente reunidos de esta manera virtual. Gracias por permitirnos siempre entrar a sus hogares. Y desde luego no podemos dejar de agradecer también al Señor, nuestro Dios, por el privilegio honroso de predicar su palabra, así como también a nuestro apóstol Sergio Enríquez por confiarme este púlpito que el Señor le ha encomendado a él. Yo quisiera entrar de lleno a considerar algunos pensamientos que quiero platicar con usted. Son pensamientos que yo en su momento he compartido con algunos otros hermanos, pero he sentido también el fuerte deseo de platicarlo con usted, que es parte de mi casa, ¿verdad? Entonces, quisiera platicar a partir de estos versículos que voy a presentarle en pantalla en este momento, que yo creo que son cosas que nos van a ayudar no solamente a entender, sino también a saber cómo podemos proceder en cuanto a las cosas que nos ha tocado vivir, el tiempo que nos ha tocado vivir. Con esto no puedo dejar de recordar lo que dice la Biblia acerca de los hijos de Isaacar, y usted lo ha escuchado muchas veces y sin lugar a dudas lo hemos atesorado en nuestro corazón, y es el hecho que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir el tiempo, pero también sabedores de lo que Israel tenía que hacer. Es decir, tiene que haber un entendimiento, un discernimiento del tiempo que nos ha tocado vivir, pero a su vez esto debe conducirnos a acciones prácticas. Ok, entonces yo quisiera leer con usted Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 son los que tienen en pantalla, solamente que el versículo 7 es en sí donde quiero centrar su atención. Pero quisiera leer desde el 6 para que tengamos el contexto un poquito más completo. Dice el versículo 6, por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acciones de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ok, yo quisiera dejar un momentito acá la lectura y quisiera empezar a platicar con usted algunas cosas que llamaron mi atención cuando yo estaba meditando, leyendo en estos pasajes, porque mire, en primer lugar es interesante ver los términos absolutos que utiliza el apóstol Pablo en este pasaje. Lo primero que resalta a la vista, pues obviamente es como empieza el versículo 6 diciendo, por nada estéis afanosos. Y si bien es cierto, pues el término nada se refiere a la ausencia de cualquier cosa, pues es un término absoluto, todo está incluido en esa expresión nada. Ahora mire, aquí es donde yo quiero empezar a platicar con usted con relación a las cosas que nos ha tocado vivir. Porque mire, hermano, toda esta situación que realmente tiene al mundo entero de cabeza, usted sabe las noticias que se escuchan, como por ejemplo, el encierro ha provocado un brote de la violencia, y usted sabe que nuestro apóstol nos ha estado enseñando durante varias semanas sobre el tema de la violencia, que es una pandemia también, ¿verdad? Lo que pasa es que la violencia a veces solamente se dimensiona en golpes físicos y solamente contra ciertos grupos, pero cuando él nos amplió todo ese tema, pues uno aprende muchas cosas a este respecto. Ok, pero el punto que quiero resaltarle es que mire usted cómo la situación actual ha causado muchas reacciones en las personas. Así como están estos que ya mencionamos, la violencia. Hace poquito alguien me compartía una noticia en donde dice cómo hay un efecto, se me escapa el nombre en este momento, pero es el temor a salir después de la pandemia. Es decir, la gente está como encerrada, está temerosa, en fin, tantas cosas. Y no deja de pasar por la mente el hecho que más de alguno debe estar afanoso. Y entonces aquí es donde viene el punto, porque mire,
Si tomamos lo que el apóstol Pablo dice es, por nada estén afanosos, por nada. No importa cuál sea la situación que les haya tocado vivir, no importa qué es lo que está sucediendo alrededor de ustedes, no estén afanosos. Ahora mire, a veces es fácil decir las cosas cuando uno no está atravesando la prueba. Y lo mismo le podría decir a alguien, si, por ejemplo, si usted está aconsejando a otra persona y le dice este versículo, mira, por nada estés afanoso. El otro en algún momento le podría decir, sobre todo si le tiene cierto grado de confianza a usted, ¿verdad? Le dice, eso decís vos porque no estás pasando lo mismo que yo. Pero aquí una de las cosas que vienen a darle todavía un plus, digámoslo así, a esta expresión, es que usted sabe que se dice de esta carta a los filipenses que el apóstol Pablo la escribió mientras él estaba preso. Y de hecho hay unos versículos atrás, aquí mismo en el capítulo 4, en donde él está hablando a los filipenses y les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero hermano, imagínese usted, podría decirlo alguien del diente al labio si no ha pasado por cosas así. Pero imagínese a Pablo, el apóstol Pablo, perdón, encarcelado, de saber en qué condiciones, porque no creo que haya sido un trato VIP en la prisión en donde él estaba, ¿verdad? Sino que él estaba preso injustamente, porque las razones por las que lo apresaban era por predicar el evangelio, no por ser un delincuente realmente. Entonces él estaba preso injustamente, estaba pasando momentos difíciles, estaba en situaciones, en condiciones quizás hasta infrahumanas, pero él, tranquilo, todavía tiene el aquello de decirles a los demás, regocíjense. Y de hecho, si usted sigue la lectura aquí mismo en Filipenses capítulo 4, usted va a llegar a un versículo en donde él dice, miren, yo ya aprendí el secreto para estar contento, cualquiera que sea mi situación. Y por eso es que él tenía la solvencia, la autoridad para decir, por nada estén afanosos. Como diciendo, miren, yo sé lo que les estoy diciendo. Y como dice nuestro apóstol, ¿verdad? Si yo digo que la mula es parda es porque tengo los pelos en la mano. Ahora, si yo les estoy diciendo que no estén afanosos, es porque yo mismo no estoy afanoso. No, tranquilo, esto no me causa ningún problema, yo sigo contento, estoy tranquilo. Entonces imagínese usted, en medio de la situación que estamos viviendo, pensemos cualquier tipo de cosas que se hayan venido. Por una parte, el tema de la salud, ¿verdad? Que podríamos decir que es la llave de donde se desprenden otras cosas, ¿verdad? Hay gente que está con temor a que a ser infectado con el mentado coronavirus, ¿verdad? Otros que quizás ya están infectados y están con el temor que existe la probabilidad de que llegaran a fallecer. Otros, sumado a eso, se quedaron sin trabajo. Sumado a eso, ha habido problemas en la casa y quizás hasta un intento de violencia por ahí, o tal vez hasta han hablado de separación, qué sé yo, cuántas cosas, hermano. Y entonces, imagínese usted que en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, venga el apóstol Pablo y le diga, hermano, yo te aconsejo una cosa, por nada estés afanoso. Hermano, entonces cualquiera diría, pero apóstol Pablo, usted lo dice tan fácil porque pues usted no vivió en tiempos de coronavirus. Sí, él no vivió en tiempos de coronavirus, pero ya le digo, él está preso. Y vaya usted a saber en qué condiciones estaba él en ese momento. Pero él está contento, él no está afanoso, él está tranquilo, él está, sobre todo, insisto en eso, está contento. Entonces, en la segunda parte del versículo 6, como que él nos empieza a dar alguna clave, nos empieza a dar alguna luz de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para no estar afanosos. Y entonces dice, antes bien, en todo, es decir, en cualquier circunstancia en la que ustedes se encuentren, mediante oración y súplica, juntamente con acciones de gracias,
den a conocer sus peticiones delante de Dios. En otras palabras, mire, creo yo que la oración juega un papel importantísimo en todo esto. Cualquiera que sea su situación, si es una situación de salud, si es una situación de escasez económica, si es una situación de problemas familiares, qué sé yo cuántas cosas más. Usted póngale ahí la necesidad que usted esté pasando en este momento. La clave para no estar afanoso es la oración. Porque entonces dice el apóstol Pablo, mediante oración y súplica, y no se olviden de agregarle acciones de gracias, denle a conocer a Dios sus peticiones. Exprésenle, ábranle su corazón y expresen delante de Dios qué es aquello que los tiene agobiados, qué es aquello que ustedes en algún momento los hizo perder la paz o quizás los hizo perder hasta el rumbo de la vida. Preséntenlo delante de Dios, acompañado con esto, oración, súplica y acciones de gracias. Y entonces la consecuencia de que ustedes presenten en oración sus peticiones, sus necesidades delante de Dios, es lo que dice el versículo 7. La consecuencia va a ser que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Mire, qué bonito, ¿verdad? Se oye tan sencillo, tan fácil, pero a veces llevarlo a la práctica es lo más complicado. Ok, pero entonces lo que quiero platicarle en este momento es lo siguiente. Usted sabe que hemos aprendido que hay términos que para nosotros en español se dicen igual, pero que en los idiomas originales de la Biblia se están expresando cosas completamente diferentes. Y justamente de lo que yo quiero platicarle y a donde quiero llamar su atención es al término mente. Porque el apóstol Pablo dice, la paz de Dios va a guardar sus corazones y sus mentes. Pero hay muchas palabras que se traducen mente en el Nuevo Testamento. Bueno, en el Antiguo Testamento no he revisado cuántas sean o cómo se traducen, pero por lo menos en el Nuevo Testamento sí le puedo mencionar algunas que seguramente usted conoce, como por ejemplo nous, es una, no sé si así se pronuncia, pero solo por ponerle una referencia, hay una palabra que es nous, que se refiere a la mente, se traduce mente y que muchas veces lo hemos asociado con la mente, el intelecto natural, incluye la voluntad, el razonamiento, etc. Hay otra que es dianoia, que se traduce también entendimiento, pero en algunas ocasiones se traduce mente, como cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es dianoia, y con todas tus fuerzas. Entonces es otro término que expresa otro concepto. Por ejemplo, el pastor Gilmar hablaba también en su momento de la mente puesta en la carne y la mente puesta en el espíritu, pero ahí se utiliza otro término que es el término fronema, que habla incluso, fíjese qué interesante, porque ese término fronema habla de algo en lo cual está entretenida los pensamientos, la actividad de la mente es una especie de entretenimiento. En otras palabras, podríamos decir ese versículo de Romanos, es como decir, el que está entretenido en las cosas carnales se vuelve enemigo de Dios, pero el que está entretenido, el que está pero de una vez metido de cabeza en las cosas del espíritu, hermano, va a ser otra cosa. Ok, pero entonces volvamos al punto, porque ya le mencioné por lo menos 3, nous, dianoia, fronema, pero aquí aparece otra, una cuarta. No estoy diciendo que sea la única, porque hay otras, no solo digo que sean solo 4, hay muchas más. Pero aquí cuando dice que la paz de Dios va a guardar nuestros corazones y nuestras mentes, utiliza un término griego que usted lo puede ver allí en pantalla. El término es noema y está identificado con el numeral 3540 de la concordancia Strong. Y entonces yo quisiera ir rápido porque no quiero detenerme tanto en sí, en conceptos, sino que solo quiero ponerlo como base y luego irme a los versículos bíblicos. Entonces miremos rápidamente el concepto de noema según el mismo diccionario Strong. Bueno, aquí usted puede ver que le puse por lo menos 2 diccionarios, el Strong y el Vine. Entonces mire, por ejemplo, el diccionario Strong dice que noema significa percepción. Ahí es donde quiero centrarme, pero le voy a leer todo el concepto para que usted pueda tener más amplio su conocimiento.
significa percepción, es decir, un propósito o por implicación el intelecto. Ok, pero me llama la atención lo que dice el Vine, porque mire, dice, denota algo que es meditado, es decir, no es un pensamiento fugaz, no es un pensamiento así como un chispazo, sino que es algo que se ha meditado, es algo en lo cual se ha estado ocupando el pensamiento durante un tiempo considerable, y dice, como consecuencia de que es algo que se medita, también se interpreta como un plan o una maquinación. Ahí va a ver usted los versículos en un momentito. Seguramente ya se le vino a la mente más de alguno. Pero entonces, es cuando alguien está planeando algo, está maquinando algo, ¿verdad? Y dice el mismo diccionario Vine que este término noema se deriva de una raíz noieo, que significa ejercitar la mente, es decir, observar, o en un sentido figurativo, comprender o prestar atención. Ok, solamente quiero ponerle esto para que usted tenga un conocimiento más amplio, pero realmente en lo que yo quiero centrar la atención es en esta palabrita que estoy encerrando acá, la palabra percepción. Noema significa percepción. Porque entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, si ya interpretamos, ya introducimos el concepto que yo le estoy trasladando acá, lo que el apóstol Pablo dice es, miren, no estén afanosos por nada. En cualquier situación que se encuentren, presenten sus peticiones delante de Dios, eso sí, acompañada de acciones de gracias y lo demás que menciona allí, y el resultado va a ser que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, esa es otra palabra griega, por cierto, que sobrepasa el entendimiento, va a guardar su corazón y su percepción. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes, dice literalmente la Biblia de las Américas. Pero si lo interpretamos según estos conceptos que nos da, sobre todo el diccionario Strong, diría, la paz de Dios va a guardar su corazón, pero también su percepción. Ahora, aquí es donde viene la pregunta. Y entonces, ¿qué es percepción? Ok, entonces avancemos rápidamente, porque de eso es de lo que yo quiero platicarle en un momentito. Definición de percepción. Yo le pongo siempre la fuente donde yo consulto. Pues obviamente usted puede encontrar mucha más información y sobre todo si usted consulta documentos, estudios especializados, sobre todo estudios de psicólogos, que son los que de alguna manera estudian la mente y definen con mayor precisión algunas cosas. Entonces usted puede encontrar conceptos, si quiere verlo así, más técnicos. Pero yo puse lo que tal vez para mí es más sencillo y más fácil de entender. Ok, entonces, según Wikipedia, dice que percepción, yo se lo pongo acá de una vez porque quiero resaltar dos aspectos importantes de esto. En el primer párrafo usted puede ver que dice, es la forma en que el cerebro detecta las sensaciones que recibe a través de los sentidos, para formar una impresión consciente de la realidad física. Eso me llama mucho la atención y a eso quiero enfocarlo ahorita. La realidad física de su entorno, es decir, una interpretación. En otras palabras, mire, por ejemplo, es como que usted llega por primera vez a un lugar y entonces usted se hace una idea de cómo es aquel lugar. Mire, pues se lo voy a poner de esta manera. Supóngase usted que llega por primera vez a un país donde usted obviamente no había estado antes. Y entonces usted cuando mira todo el entorno, por ejemplo, si usted mira, hay vegetación, hay pues árboles, colorido, eso es lo que percibe su ojo. Pero de pronto usted escucha que cantan algunas aves, oye que un río corre por allí, entonces su cerebro empieza
a asimilar todo. De pronto usted siente el olor así como a tierra mojada que dicen, ¿verdad? Bueno, a mí en lo personal me gusta cómo se siente ese olor, ¿verdad? Pero entonces empieza a formarse una idea de cómo es aquel lugar, y posiblemente, si es lo único que usted conoce, usted va a decir, ese país es bien bonito, porque tal vez solo conoció esa parte, ¿verdad? Pero entonces lo que quiero resaltar es que aquí se está hablando de cómo se interpreta el lugar donde está. Aquí está hablando de cosas puramente físicas, cosas que son palpables, tangibles. Pero el segundo párrafo me llama mucho la atención porque aquí ya nos empieza a hablar de cosas que no son tangibles. Por ejemplo, dice, también describe el conjunto de procesos mentales mediante el cual una persona selecciona, organiza e interpreta la información proveniente de estímulos, pensamientos y aún sentimientos, a partir de una experiencia previa de manera lógica o significativa. Ok, no me voy a detener a explicar tanto esto, porque repito, no me interesa en sí el concepto, sino solamente que tengamos una base para poder explicar esto. Me llamó la atención sobre todo, y permítame resaltarlo para centrar también la atención acá, cuando dice que organiza la información proveniente de estímulos, pensamientos y aún sentimientos. ¿Por qué razón? Porque usted puede hacerse una idea, usted puede interpretar y hacerse un concepto de una persona siempre por lo que ve, por lo que oye o aún por los sentimientos que percibe. Le voy a poner un ejemplo. Ay, Dios mío, mire, pues yo quisiera decirle que a mí nunca me ha pasado, pero lamentablemente tengo que reconocer que sí me ha pasado. A veces uno se forma un concepto equivocado de las personas, por lo que ve, por lo que oye, o qué sé yo. Por ponerle un ejemplo, usted mira a una persona que se la presentan a usted lo está conociendo en ese momento, y la persona muy seria, no sonríe, le habla en un acento, un tono un tanto cortante. Entonces usted percibe eso y su cerebro empieza a codificar, y sobre todo dice a partir de experiencias previas, y entonces usted empieza a formarse un concepto de aquella persona. Dice, este es un creído, es un pedante, ¿qué le cuesta sonreír un poco? Y qué sé yo, ¿verdad? Por eso le digo, quisiera decirle que a mí nunca me ha pasado, pero desafortunadamente sí me ha pasado. ¿Y sabe qué es lo peor? Que a veces nos pasa con hermanos en la iglesia. Ok, pero volvamos al punto. Entonces, usted se forma un concepto. El primer párrafo, como repito, nos habla de un lugar, de cosas tangibles, pero ya cuando usted empieza a ver expresiones, sentimientos, etcétera, usted se puede formar un concepto de una persona, y lo peor, si me permite usar el término, es que esto provoca una reacción en usted. Por ejemplo, si usted se siente rechazado, si se siente no aceptado por la persona que le están presentando, pues muy probablemente usted va a estar a la defensiva. Muy probablemente, supóngase usted que al que le están presentando es al que va a ser su jefe inmediato a partir de ese momento. Y dice, ay, Dios mío, y de paso, y a ver qué pasa con este, entonces mejor voy a hacer tal cosa. Y usted empieza a maquinar, empieza a trabajar en su mente, empieza a idear un plan de acción, hermano, mire eso. Entonces, ¿por qué razón? Porque la percepción que usted tiene de un lugar, de una persona, de un ambiente, provoca en usted una reacción. Ahora, el punto a donde yo quiero llevarle es que realmente, pues estas cosas están hablando, si usted quiere verlo así, pues todavía de cuestiones puramente terrenales. Pero el problema es cuando ya entramos en el campo espiritual. Porque a veces nosotros nos formamos una idea de algunas cosas y reaccionamos en determinada forma según lo que percibimos, según la idea que nos hicimos de aquella situación o de aquel lugar. Mire, le voy a poner un ejemplo bíblico. Esto justamente lo platicaba yo con algunos hermanos, como le decía, pero mire, ahí está Moisés. Y pues él sabe que el Señor lo levantó para sacar al pueblo de Egipto,
Y el propósito del Señor no era que se quedaran en el desierto, el propósito era introducirlos a la tierra de Canaán. Pero entonces viene Moisés y dice, miren, hermanos, no sé cómo les diría, ¿verdad? O miren mucha, ¿verdad? Porque usted sabe que mucha es hebreo, pero necesito que cada tribu envíe un representante. Vamos a enviar 12 representantes a reconocer la tierra de Canaán, la tierra que el Señor prometió dar a nuestros padres. Ok, entonces cada tribu selecciona un representante y los envía. Y Moisés los envía y van a reconocer la tierra. Ok, fueron 12. Pero note esto. Los 12 llegaron al mismo lugar. Es decir, era el mismo lugar geográfico, era el mismo escenario, era el mismo ambiente. Los 12 vieron a los mismos personajes en aquel lugar. Los 12 llegaron en el mismo momento histórico, si podemos decirlo así. Los 12 estuvieron en las mismas condiciones, pero cuando regresan, 10 de ellos tenían una percepción de Canaán mala. Y los otros 2 tenían una percepción, a ese es el punto donde quiero llegar, una percepción conforme a lo que Dios les quería mostrar. Ellos se hicieron una idea, los primeros 10 se hicieron una idea mala. Sí, ciertamente Moisés, mira, ciertamente lugares, hubieras visto qué paisajes, hubieras visto de veras que fluye la leche, fluye la miel, hay vegas, hay árboles frutales. Mira, es una cosa que tendrías que verla, Moisés, tendrías que verla. Pero el problema es que hay gigantes. Y nosotros nos mirábamos como langostas y también a ellos así les parecíamos. Esa fue la percepción. Y entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Sabes qué? Mejor busquémonos un guía que nos haga regresar a Egipto. Porque realmente la tierra está buena, pero no se va a poder. Definitivamente no se va a poder. Pero ¿por qué reaccionaron de esa manera? ¿Por qué actuaron de esa manera? Por la percepción que tuvieron. Ellos se hicieron una idea, un concepto de aquel lugar según la percepción, la habilidad que tenía ellos, si podemos decirlo de esa manera, de captar aquel ambiente. Pero los otros 2, como repito, estuvieron en el mismo lugar, vieron a los mismos personajes, estuvieron en el mismo momento histórico. No quiere decir que unos llegaron primero y los otros después. No, llegaron todos al mismo tiempo. Y entonces los otros dijeron, sí, la tierra es buena. Y sí, es cierto, porque mire, esa es otra cosa. No es que ellos estuvieran negando una realidad. No es que ellos dijeran, no, hombre, no hay gigantes. No, ellos no dijeron eso. Dijeron, sí, hay gigantes, pero no tienen cobertura. Entonces el Señor nos los va a entregar en las manos. Subamos. Mire la reacción. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuál era el punto intermedio entre los que se querían volver a Egipto y los que querían subir a conquistar Canaán? La percepción que tuvieron de aquel lugar a donde llegaron por primera vez. Aquel lugar a donde fueron enviados a reconocer y de alguna manera convertirse después de ellos en guías de los que vendrían después. Entonces ahora permítame aplicar esto que le estoy diciendo a las cosas que nos suceden a nosotros en este tiempo, porque obviamente nosotros no estamos yendo a espiar una tierra en donde haya gigantes ni nada por el estilo, pero nos ha tocado vivir en medio de una pandemia en donde hay un coronavirus que tiene a todo el mundo con la camisa levantada. Y entonces, ¿cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cómo nos vamos a comportar ante aquella situación? Va a depender de la percepción que cada uno de nosotros tenga. Unos, para poner siempre el pie de imprenta en el versículo donde empezamos, unos van a estar afanosos. Unos van, ay, Dios mío, mire cuántos infectados van, ya más de 10,000 casos positivos, mire cuántos se han muerto y que no hay modo, y que mire ahora que no podemos circular, qué sé yo, cuántas cosas. Esa va a ser la reacción que tengan muchos en función de la percepción que tienen de una situación particular. Pero los que tienen la percepción a la manera de Dios, entonces ellos van a estar como el apóstol Pablo. No, hombre, tranquilo,
No estés afanoso. Mira, este es un tiempo extraordinario. Mira cuántas prédicas hemos tenido ahora. Mira cuántas. ¿Cuándo habías tenido un retiro de más de 10 semanas, hermanos? Si imagínese usted cuando teníamos nuestros retiros presenciales, que claro, yo no estoy diciendo que no lo anhelemos, yo no estoy diciendo que no extrañemos eso. Por supuesto que anhelamos y extrañamos el estar juntos. Como decía el salmista, yo me alegré con los que decían, vamos a la casa del Señor. Por supuesto, pero el que tiene una percepción espiritual adecuada, su reacción va a ser diferente. No va a estar afanoso, sino que la paz de Dios guarda su corazón y está guardando también su percepción. De manera que aquí se cumple aquello como el concepto de un canto que usted y yo hemos cantado muchas veces, que dice: Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. Yo quiero percibir las cosas, las situaciones, los lugares, los ambientes espirituales. Yo quiero percibirlos de la misma manera como tú los percibes. Yo quiero tener el mismo concepto que tú tienes de aquellas cosas. Porque de lo contrario nos podríamos hasta amargar. Eso fue lo que le pasó a Noemí. Cuando se le muere su esposo, sus 2 hijos, insisto, yo no estoy negando una realidad dolorosa. Pero lo que Noemí dice cuando ella vuelve y pide que ya no le llamen Noemí sino Mara, ella dice: porque el trato del Todopoderoso me ha amargado. Hermano, esto aplica a todo. Por eso insisto en lo que dice el apóstol Pablo. No estén afanosos por nada, absoluto. Antes bien, en todo, es el lado opuesto del término absoluto. En todo presenten sus peticiones delante de Dios y la paz de Dios va a guardar sus corazones y su percepción. ¿Por qué razón? Por eso, mire, hermano, si no entendemos las cosas como Dios las entiende, imagínese usted el ejemplo que le acabo de poner: el fallecimiento de un ser amado. Incluso, mire, yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero imagínese usted, recién estamos hablando de este tema que pues es el tema de todos los días, ¿verdad? ¿Cuántos casos ha habido incluso de hermanos nuestros que han fallecido por esta situación? Entonces, si nosotros no tenemos una percepción adecuada de las cosas, alguien podría amargarse con respecto a Dios. Y así como Noemí decir: el trato del Todopoderoso me ha amargado. ¿Y cómo es posible que todavía diga el Señor que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento? Porque eso es lo que dice la Biblia, que Eclesiastés. ¿Cómo puede ser eso? Solo el que tenga una percepción adecuada de las cosas va a poder entender ese versículo. Y no solo lo va a entender, sino que entonces va a enfocar su corazón, sus pensamientos, sus sentimientos, sus acciones en función de esa percepción. Va a recibir el consuelo del Señor. Sí, Señor, bueno, tú te lo llevaste, a ti nada se te escapa de las manos, así que si esto pasó, en primer lugar es porque tú sabes que esta prueba yo la puedo sobrellevar, y en segundo lugar es porque muere el justo sin que nadie lo entienda, y nadie entiende tampoco que los hombres piadosos son arrebatados antes del mal. Ok, pero entonces yo creo que ya me di a entender, o no sé, eso espero yo, porque de lo que yo quiero platicarle, ay Dios mío, el tiempo cómo avanza, Padre Santo, es de la percepción espiritual. Ahí puede ver usted el título en pantalla: la percepción espiritual, es decir, esa capacidad de interpretar los lugares, las cosas emotivas, pero sobre todo el ambiente espiritual de cada situación en nuestra vida. Entonces, esa palabra noema, que es la que yo le mencioné, aparece solo 6 veces en el Nuevo Testamento. La primera, bueno, no la primera en orden de aparición, sino que el versículo que yo le puse, Filipenses 4:7, esa es una. Las demás, las otras 5 veces, interesante eso, las 5 restantes están en la segunda carta a los Corintios. Entonces yo se las voy a poner aquí en orden de aparición, como dicen en las películas, ¿verdad? Pero mire este pasaje, 2 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, dice: pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono.
Porque en verdad, lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Cuando nosotros vemos esta palabra ardides, que usted puede ver allí, yo se la puse con letra cursiva y con otro color, es la palabra griega noema. No ignoramos, y este es el que otras versiones como la Reina Valera 60 me parece, traduce maquinaciones. No ignoramos sus planes, no ignoramos la forma como Él actúa según la percepción que tiene de ciertas cosas. Entonces, déjeme explicarle un poquito acerca de esto. Padre Santo, el tiempo. Se recordará, 1 Corintios 5:5 habla de un personaje que estaba en flagrante fornicación y el apóstol Pablo les pega una cuadrada a los corintios porque les dice: ustedes, en vez de atender esa situación y corregir esa inmoralidad que ni siquiera entre los inconversos se da, más bien están envanecidos, son arrogantes. Entonces vamos a entregar a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, pero que su espíritu se salve. Lo entregaron y al cuate se lo llevó el río, hermano. Y entonces lo que nos deja ver la segunda carta a los Corintios es que después de la revolcada que le pegó el enemigo, entonces él se arrepintió. Pero como suele pasar desafortunadamente, hermano, porque somos humanos, todavía estamos en medio de esta vasija de barro, ¿verdad? A pesar de que él se arrepintió y empezó a demostrar su arrepentimiento, los corintios no le daban entrada otra vez. Yo me imagino que él quería entrar al culto y le caía la seguridad de los corintios y fuera, ¿verdad? Yo me imagino que él quería hacer algo y nada, le cerraron la puerta. Entonces viene el apóstol Pablo y dice: miren, ya, y cuando usted lee unos versículos atrás, dice: miren, ya, perdónenlo, hombre, ya fue suficiente el castigo. No vaya a ser que se nos enferme incluso de tanta tristeza que le ha provocado el rechazo de ustedes. Entonces ya perdónenlo. Y dice: y si ustedes lo perdonan, yo también lo he perdonado. Y si yo lo he perdonado, en primer lugar, lo hice en presencia del Señor Jesucristo, pero en segundo lugar lo hice para que Satanás no gane ventaja sobre ustedes. En otras palabras, si ustedes no lo perdonan, Satanás va a ganar ventaja. Pero si ustedes lo perdonan, no tiene cómo trabajar en ustedes, no tiene cómo llevar a cabo sus ardides, sus planes. Cuando usted ve incluso el concepto de ardides, habla de cosas mañosas, acciones astutas para obtener un beneficio. Entonces, en otras palabras, es como que el apóstol Pablo les está diciendo: miren, según lo que él percibe de ustedes, así va a actuar. Si él ve que ustedes no perdonan, ganó ventaja y va a hacer de las suyas en medio de la iglesia de Corinto. Pero si él percibe que ustedes son conforme al corazón de Dios, que perdonan y restauran al que fue sorprendido en flagrante pecado, entonces no va a ganar ventaja. Porque nosotros no ignoramos sus ardides, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos la forma como él opera en función de cómo él percibe la actitud humana. Por eso es que usted recuerda que en el libro de Job, el enemigo le dice al Señor: piel por piel, todo lo que el hombre posee dará a cambio de su vida. En otras palabras, él había observado la actitud de la humanidad. Era un factor común que él observó. Hizo una percepción, como dice, capturó la imagen de aquella situación y entonces empezó a desarrollar un plan, una maquinación para poder destruir a la humanidad, que es lo que él siempre ha querido, ¿verdad? Ok, pero entonces no ignoramos sus ardides. Ahora, ¿qué ardides? Ay, Dios mío, el tiempo, hermano. Avancemos rápido, por lo menos le dejo los versículos bíblicos. Las maquinaciones del enemigo yo se las resumo en 3 versículos que aparecen. Ya le mencioné que son 6 versículos por todo. Filipenses 4:7 es uno, 2 Corintios 3:11, que lo acabamos de leer, sería el segundo. Estos son otros 3, serían 5, y me falta el último, que sería la solución a todo este problema. Entonces, mire, las maquinaciones del enemigo serían: primero, endurecer. Bueno, tal vez no digo primero realmente como una secuencia,
Pero sí creo yo que, o sea, como le decía, yo estoy poniéndolo en orden de aparición, ¿verdad? El orden en el que aparecen en la Biblia. Pero sí creo yo, aunque no sea necesariamente este el orden, creo que sí es una antítesis. Vendríamos a decir que es el antiatrio, el antilugar santo y el antilugar santísimo. Quizás el atrio sería, o el antiatrio, mejor dicho, sería cegar la percepción. Segundo de Corintios 4:4, que aquí lo puse yo en el numeral 2, pero posiblemente, no puedo asegurarlo, solo se lo menciono acá. El otro punto es endurecer la percepción, según segundo de Corintios 3:14, y el tercer punto sería corromper la percepción, según segundo de Corintios 11:3. Ahora, el punto está aquí. Déjeme ver, ay Dios mío, bueno, solo le pongo esto, entonces hablemos brevemente de la percepción endurecida. Mire lo que dice acá, 2 Corintios 3, 14 al 16, pero el entendimiento, tradujo aquí la Biblia de las Américas, pero al igual que el versículo anterior, puse con letra cursiva y con otro color la palabra entendimiento, porque cuando usted lo ve en la concordancia, esta es la palabra noema. En otras palabras, es la percepción. Pero la percepción de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del Antiguo Pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones, pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ok, aquí está hablando de varias cosas, está hablando, usted recordará el contexto, está hablando de cómo en el antiguo pacto Moisés usaba un velo para cubrirse su rostro, que los hijos de Israel no fijaran su vista en algo que se estaba desvaneciendo. Pero dice, aquel mismo velo permanece porque cuando leen el antiguo pacto, en otras palabras, no les llega la revelación de quién es el Señor Jesucristo. ¿Y eso por qué? Porque su percepción, su capacidad de interpretar el ambiente espiritual de algo está endurecido. Mire, hermano, desafortunadamente el tiempo ya se me acabó en realidad, pero lo que quiero decirle es que usted puede buscar diferentes pasajes cuando habla del endurecimiento, pero es interesante, y eso lo hemos aprendido también por años, que por una parte la persona puede endurecerse. En este pasaje se deja ver claramente que otro fue el que les endureció el corazón. Pero lo terrible es que Dios en algún momento endurece el corazón de alguien cuando persiste en esa actitud. Ok, pero entonces dejémoslo acá porque el tiempo se me está terminando verdaderamente. Entonces, este sería el entendimiento de ellos, se endureció. El noema, la percepción, la capacidad de interpretar el ambiente que les rodea, se endureció. Ok, sigamos viendo otros pasajes, solo por lo menos para ponerle las citas y que usted las pueda estudiar detenidamente en casa. 2 Corintios 4:4, esto sería la percepción cegada. Perdón, le pongo siempre aquí para que usted vea la diferencia. El anterior era percepción endurecida, la percepción cegada, esto sí sería el versículo 2 Corintios 4, 3 y 4. Si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento. Otra vez, la Biblia de las Américas tradujo entendimiento. Yo lo puse con letra cursiva y con otro color porque es la palabra, para resaltar que es la palabra noema. El Dios de este mundo ha cegado la percepción de ellos. No pueden ver lo que está, no pueden ver más que lo superficial, solo lo que está delante de sus ojos. No pueden ver otra cosa, no pueden ver todo lo que Dios quiere que vean. Pero dice claramente que es el entendimiento, la percepción de los incrédulos, para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Ok, y el tercer punto que le quiero mencionar rápidamente, la percepción corrompida.
Aquí tendría que aclarar un poquito algunas cosas porque realmente más que todo son los términos griegos los que nos dejan ver o entender este concepto, porque el versículo es el siguiente. 2 Corintios 11, yo puse acá de los versículos del 2 al 4, dice: porque celoso estoy de vosotros, con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, dice acá, es decir, aquí otra vez, la palabra que usted ve en otro color es la palabra griega noema, que es percepción. Yo temo que así como la serpiente engañó a Eva, vuestra percepción, aquí dice, sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo, porque si alguien viene y predica otro Jesús a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo tolerás. Ay, hermano, aquí viene otra cosa. Porque entonces, esta palabra aquí es vuestras mentes, es noema, pero dice sean desviadas. Es lo que el apóstol Pablo temía. Dice: yo temo que vuestra percepción sea desviada, pero la palabra griega es esa, que a saber cómo se pronuncia, solo se la pongo como referencia, pero cuando usted ve el significado de esa palabra es corromper. Cuando usted desglosa un poquito más esto, dice que da la idea de alguien o algo que destruye por medio de la corrupción. Ese es un tema terrible. Pero ¿sabe por qué me inquietó tanto esto? Y sobre todo quiero hacer énfasis en ello. Porque si usted se da cuenta, una percepción corrompida, aunque ahí la Biblia de las Américas tradujo desviada, pero por eso le pongo el término griego original, que significa corrompida. Si la percepción de alguien es corrompida, al final va a terminar siendo tolerante. Que usted sabe que es una palabrita que se ha puesto muy de moda, ¿verdad? La tolerancia, la intolerancia, los intolerantes fundamentalistas. Claro, ¿quiénes son los tolerantes? Sobre todo las cosas negativas, aquellos cuya percepción fue corrompida por la serpiente. Por eso es que resultan, todo mundo se da cuenta de que algo no es normal, que algo no es natural. Dice: no, pero ¿cómo va a ser posible? Bueno, tal vez no todo el mundo, perdón. Los que tienen una percepción adecuada, una percepción espiritual adecuada, dicen: no, pero ¿cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser normal? ¿Cómo va a ser natural el aborto? Pero todos los demás, por llevárselas de sabios, su percepción se corrompió y terminan siendo tolerantes a ese tipo de cosas. Entonces, hermano, ¿qué hacemos con todo esto, verdad? Pues bueno, definitivamente, gracias a Dios, en Dios siempre hay solución, ¿verdad? Y en los 2 minutos que me quedan, le quiero leer rápidamente esto. Con esto voy a concluir, porque esta es la solución a lo que estamos platicando. 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dice de la siguiente manera: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento, tradujo aquí la Biblia de las Américas, pero esta palabra pensamiento es noema. Poniendo nuestra percepción, nuestra capacidad de interpretar nuestro entorno, poniéndolo en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros ver como Dios mira, interpretar cada situación de nuestra vida como Dios lo tiene previsto y planificado para nosotros? Poniendo nuestra percepción sujeta, en cautiverio. Cuando usted ve a qué se refiere esto, denota tener a alguien completamente sojuzgado, poniendo nuestro noema, poniendo nuestra percepción sojuzgada completamente a la obediencia de Cristo.
Yo lamento que el tiempo se nos haya terminado, solo le puse las citas, no explicamos mayor cosa del endurecimiento, la ceguera o la corrupción de la percepción, pero quiero ministrar esta palabra, hacer una breve oración para ministrarle esto, porque yo anhelo con todo mi corazón que, así como dice el versículo donde empezamos, que la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, que sobrepasa la razón humana, guarde su corazón y su noema, su percepción, para que usted perciba las cosas tal como Dios las percibe. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por mis hermanos, quiero darte gracias por tu pueblo, Señor, a quien tú compraste por precio de sangre. Te ruego, Señor, que en medio de cualquier circunstancia que ellos puedan estar atravesando, tengan la libertad, tengan la confianza de acercarse al trono de tu gracia y presentar allí sus peticiones, acompañadas con acciones de gracias, para que el resultado sea que la paz tuya, Señor, guarde sus corazones, guarde su percepción y como consecuencia también no estén afanosos, sino que puedan estar contentos, cualquiera que sea su situación. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor guarde su corazón. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.